alternativas que el grupo parlamentario ha elaborado con la intención de que todo el trabajo que durante estos 2 meses realizaron las diputadas y los diputados, desde un análisis, desde su participación en las distintas comisiones en las que participamos, pudiera pues quedar finalmente compilado en la publicación que el día de hoy nos hacen favor de comentar y de presentar, tanto Magdalena, luego te dije alguna ocasión María Elena, ¿te acuerdas? Pero perdón, Magdalena Luna, que nos hablará sobre el tema particular que tiene que ver con niñas y niños, con la primera infancia y también, por supuesto, del doctor José Antonio Crespo, que los dos con experiencia probada y a quienes les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy aquí con nosotros. Por último, haré un comentario que el día de hoy entregaremos tal cual este documento a las 5 de la tarde, en donde estaremos en la conferencia programática, como nuestra opinión, nuestros comentarios, pero también nuestras propuestas. Sin más, y agradeciendo la presencia de nuestros diputados, Antonio Ortega, de nuestra compañera Azucena Rodríguez, de nuestro compañero diputado Raimundo y de todas y todos, dejaré en el uso de la palabra a Rafael Hernández Estrada, quien coordinó estos esfuerzos. Muchas gracias, Rafael. Sí, muchas gracias. Pues se está dando a conocer este libro, que es una publicación del grupo parlamentario del PRD aquí en la Cámara de Diputados, que es resultado del trabajo de las y los diputados federales integrantes del grupo parlamentario y del trabajo también de los asesores del grupo parlamentario y asesores de las y los diputados. Para hacer comentarios a esta publicación, tenemos el gusto de presentar a Magdalena de Luna Flores, quien es coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia. Ella es ingeniero agrónomo zootecnista, egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con maestría en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y es candidata al grado de doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Ha tenido experiencia en la Administración Pública Federal y tiene una participación importante en la creación del Pacto por la Primera Infancia, con el propósito de convertir a las políticas públicas para los primeros años de vida en una prioridad nacional. Agradecemos mucho la presencia de Magdalena de Luna y le cedemos el uso de la palabra para que nos comparta un comentario sobre esta publicación. Muchas gracias. Antes que nada y de entrar de lleno al análisis del documento que nos hicieron favor de hacer llegar, quisiera platicarles un poco de quiénes somos nosotros para dejar claro y explicar desde dónde estamos hablando en este análisis. Si quieres la que sigue. Miren, el Pacto por la Primera Infancia es un colectivo que agrupa más de 420 organizaciones de la sociedad civil en todo el país. Y nuestro propósito es hacer de la primera infancia una prioridad nacional. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 5 años de vida de las personas es cuando se desarrollan o no todas sus capacidades. Y dependiendo del contexto en el que viven los primeros 5 años de vida todas las personas, va a depender la capacidad que ellos tengan para ejercer sus derechos. Por ejemplo, se relaciona con temas de salud para toda la vida, con temas de productividad, incluso con temas de conducta social. Y esto es porque en los primeros años de vida, como muestra esa imagen,
es cuando se construye la arquitectura del cerebro. Por eso nosotros consideramos que una herramienta de política pública para generar igualdad, para generar paz, para generar productividad, es atender a la primera infancia. Por eso nosotros creemos, tenemos la certeza y toda la evidencia científica de que si se hacen políticas públicas específicas para este rango de edad, este país efectivamente se transformaría. Tenemos, para diputado, cuando usted guste, muchísima información al respecto que nos encantaría poder entregar a los diputados. Si quieres la que sigue. Entonces, este colectivo de 420 organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas nos ocupamos directamente de temas de infancia, pero muchas de los miembros de nuestro colectivo no. Tenemos organizaciones que se dedican, por ejemplo, a temas de seguridad, porque ubican un factor de origen de su causa en la primera infancia. Tenemos organizaciones que se dedican a diabetes y obesidad porque ubican un factor de origen de esa problemática en la primera infancia. Es por eso que nuestro colectivo ha logrado convocar a tantas organizaciones, todas tienen sus propias agendas, pero juntas tenemos un solo propósito: hacer de la primera infancia una prioridad dentro de las políticas públicas. No los voy a aburrir porque en otro momento también les puedo platicar cómo funcionamos, pero nosotros nos hemos propuesto 10 objetivos nacionales que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de los niños en sus primeros años de vida. Estos 10 objetivos que ustedes tienen al frente los construimos con especialistas, ¿no?, del Instituto Nacional de Salud Pública, con la UNICEF, con el Hospital Infantil de México. Entonces, no estamos siendo improvisados. Y en base a las tendencias y experiencias de otros países, estos objetivos son perfectamente alcanzables en un periodo de una administración con un poquito de voluntad política. Nosotros también estamos conscientes que para alcanzar estos propósitos o estos objetivos es imprescindible alcanzar también unas condiciones necesarias dentro del marco de la política pública. Y la primera condición necesaria, indispensable, es que este tema esté en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que no está en el Plan Nacional de Desarrollo, si nos apegamos a las normas y a los procedimientos, no existe, no se sostiene ni programática ni presupuestalmente de acuerdo a las normas, lineamientos con los que trabaja este país. Por eso nos enfocamos a que el tema de la primera infancia estuviera en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué hicimos? Aquí tenemos una pequeña diferencia con lo que dice el documento, porque efectivamente los foros de consulta que se llevaron a cabo no estaban tan del dominio público, ¿no? Sin embargo, nosotros con nuestro propósito y nuestra movilización los encontramos todos y pudimos hacer presencia en muchos de ellos y entregar propuesta. Además de eso, llegamos a la plataforma donde uno podía inscribir la propuesta y nuestra propuesta es la que más veces estuvo entrando en la plataforma. Tan es así que después de los temas de salud y educación, el tercer tema más reiterado en la plataforma fue el desarrollo infantil. Entonces, con eso, ¿no? Y aquí también quiero abrir un paréntesis, además de muchísimo cabildeo con el Ejecutivo, con los actores del Ejecutivo, que sí tengo que decir que en esos funcionarios hemos encontrado sensibilidad para incluir nuestro tema. Finalmente, me faltó decirles esta otra cosa que hicimos juntas. Hicimos el primer ejercicio de participación ciudadana por la primera infancia. En este ejercicio participaron más de 130,000 ciudadanos, de los cuales casi 16,000 fueron niños y niñas, y de estos la mitad fueron niños y niñas de 0 a 6 años. Hicimos una metodología con el Sistema Nacional de Protección de Derechos para poder obtener la opinión de los más pequeños, que no saben leer ni escribir, y la pregunta específica era si esto tenía que estar en las prioridades de la nación. El 98.8% de las respuestas reiteran que el tema de primera infancia tiene que estar en las prioridades. Nosotros presentamos los resultados de que también, diputada,
cuando gusten se los podemos presentar, porque realmente los datos de lo que piensan los niños y las niñas, de lo que son sus prioridades resultaron sumamente interesantes, e incluso no pudimos hacer predicciones de lo que iba a salir, y estos resultados útiles para política pública los presentamos en la Secretaría de Gobernación junto con el CIPINA y lo presentamos aquí en la Cámara de Diputados con la Comisión de Derechos de los Niños. Y el objetivo de este ejercicio de participación ciudadana por la primera infancia era colocar el tema en el plan nacional. Entonces, después de las participaciones en los foros, de nuestro ejercicio y de mucho trabajo cercano con la administración pública, finalmente conocimos el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó aquí en la Cámara de Diputados, un documento de 289 páginas que tiene una parte que nosotros le llamamos conceptual y otra parte que es programática. Esta parte programática fue elaborada por la Secretaría de Hacienda bajo los procedimientos de la Ley de Planeación, ¿no? Y entonces nosotros nos vimos en el Plan Nacional de Desarrollo en una estrategia específica que es la 2.1.1, diseñar, desarrollar e implementar una política pública integral, multisectorial, dirigida a la primera infancia, basada en la atención especializada, con énfasis en salud, nutrición, educación y cuidados. Como colectivo, nosotros vimos, cumplido el primer paso que nos propusimos, que era colocar este tema en el Plan Nacional de Desarrollo. Venimos a participar, tú estuviste ahí, diputada, en el Foro de Parlamento Abierto del 22 de mayo. Para preparar nuestra participación en ese foro, nosotros analizamos el documento que se publicó en la Gaceta. Como se los digo, era un documento con dos partes. Nosotros formulamos propuestas solamente sobre la segunda parte, sobre la parte programática, porque si bien está construida, como dice la ley, con diagnóstico, objetivos, estrategias, indicadores, pensamos que era un documento que se podía perfeccionar y quisimos aprovechar el foro y la oportunidad que se nos dio para venir a presentar aquí nuestras propuestas. Sin embargo, ese día conocimos la disposición de la mesa directiva de solamente analizar las primeras 64 páginas y ojalá el canal del Congreso elimine el video de ese día porque la verdad a nosotros nos descolocó. No pude hacer la presentación que teníamos pensada, que aquí se las traigo ya como anecdótico, de todas nuestras propuestas a la parte programática del plan, porque la decisión era que la parte programática del plan no iba a ser analizada ni aprobada. Así nos quedamos. ¿Por qué es tan importante tener un buen plan nacional de desarrollo que tenga todos los elementos que van a permitir a partir de ahí hacer otros elementos programáticos? No sé si ustedes conozcan el documento, el cuadro verde que estoy presentando ahí, si saben lo que es. Esta es la matriz de indicadores de resultados de cualquier programa presupuestal. Todos los programas presupuestales tienen que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo, en sus fines y en sus propósitos. Y las metodologías que se utilizan para la construcción de estas herramientas programáticas y presupuestales nos permiten dialogar con otros países, con los estados al interior de la República, nos permiten saber qué se propone tal o cual programa, cómo lo va a hacer, que eso es lo que se llama la teoría de cambio, ¿por qué crees que estas acciones que estás realizando van a solucionar este problema? Y si no tenemos un adecuado Plan Nacional de Desarrollo que nos dé las herramientas para desarrollar todo lo demás, a nosotros nos preocupa, les vuelvo a reiterar, hemos encontrado sensibilidad, compromiso y acción en los actores de la administración pública. Pero ¿qué va a pasar cuando estos actores que están ahorita no estén? Hay muchos cambios en la administración pública, no podemos garantizar que ellos van a permanecer todo el sexenio. Y si esto no queda en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se vayan ellos,
¿De dónde agarramos una política pública si no está en el plan? Si no se puede desprender de ello estas otras herramientas programáticas. Además, solamente conociendo todas estas herramientas es que se puede dar seguimiento a lo que se está haciendo en el plan. Que bueno, el documento que estamos discutiendo es totalmente, profundiza en esta imposibilidad de acciones posteriores que nos dejaría un Plan Nacional de Desarrollo como el que se pretende aprobar. Hemos escuchado en diferentes medios que se utiliza el término, es un estilo de gobernar. Nosotros pensamos que no es un estilo de gobernar. Si se quiere combatir la corrupción, estamos de acuerdo. Si quieren acabar con el neoliberalismo, la gente votó por eso, está bien, pero hasta para ello se necesita método. Y esto en realidad es una metodología que están, digamos, desechando y no conocemos con qué se va a sustituir. Ese es nuestra principal problema o preocupación. Con respecto al documento que estamos hoy analizando, lo leímos con mucho detenimiento y en primer lugar nos parece estratégico que alguien documente lo que está pasando en la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados con su oportunidad histórica de que por primera vez iban a opinar el Plan Nacional de Desarrollo en ese ejercicio de división de poderes, ¿no? Como casa del pueblo, donde pudimos venir a opinar y aportar, ¿no? Donde ellos son, donde ustedes son nuestros representantes, no son los representantes de otro poder ni de un grupo político, son nuestros representantes y que no hayan ocupado su oportunidad de representarnos como casa del pueblo y hacer las opiniones o comunicar las opiniones que los ciudadanos tenemos respecto del plan. Nos parece que es un documento que no solamente se basa en opiniones, las tiene, todos tenemos opiniones, pero hace una rigurosa lectura y análisis de los documentos que fueron entregados, ¿no? Identifica las fallas de origen en el propio proceso de análisis y discusión. Cuando presenta el Ejecutivo dos documentos y se genera esta confusión. Aquí haciendo un paréntesis, bueno, lo digo en la parte de abajo, yo me quiero poner a pensar qué estarán pensando o sintiendo los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que corrieron todo el proceso de elaboración, y es el Ejecutivo, que corrieron todo el proceso de elaboración técnicamente hablando de un Plan Nacional de Desarrollo y que se desconoció, ¿no? Yo me imagino ahí como seres humanos debe haber ahí cuando menos un poquito de frustración. El documento exhibe una contradicción fundamental. El Plan Nacional de Desarrollo debe otorgar certidumbre, ¿no? Y justamente, pues, este plan no otorga eso, ¿no? Y bueno, tiene propuestas concretas para su modificación, lo cual es sumamente valioso. Exhibe el incumplimiento constitucional que está suficientemente explicado en el documento, que no reúne ni la parte constitucional ni la parte que señala la ley de planeación. En lo que a nosotros nos toca, el tema de infancia, y lo menciona el documento, está puesto 8 veces, pero digamos tangencialmente cuando habla de otros temas, ¿no? Es un documento que rebasa la óptica de cada partido, sino cualquiera de los grupos de oposición, porque hemos tenido oportunidad de platicar prácticamente con todos y están en el mismo sentido, podría perfectamente reflejarlo. Y aquí quisiera detenerme tantito como para cuestionar si hay una unificación de esta visión de los grupos parlamentarios frente al Plan Nacional de Desarrollo como ciudadanos, a lo mejor aquí adentro de la Cámara sí, pero como ciudadanos no hemos percibido que haya esa unidad para ir de frente y tratar de detener. Si me equivoco, ustedes con mucho gusto nos lo pueden decir, ¿no?
Bueno, y no va a permitir la evaluación de la gestión. Este documento debe leerse también como un llamado a todas las fuerzas políticas, incluido el grupo mayoritario como representantes de los ciudadanos, pues para tratar de sacar un documento que sea útil a la nación durante la presente administración, ¿no? Adicional a ello, ¿no?, que les quiero presentar, nosotros hicimos además un barrido, ¿no?, de los temas que están contenidos en la parte programática del documento y que no están contenidos en la primera parte. Entonces, identificamos sectores que van a quedar sumamente lastimados con esta aprobación, ¿no? El tema de la participación ciudadana, la transparencia, los derechos humanos. Nosotros hemos avanzado muchísimo como país en la agenda de derechos humanos y el documento que se va a aprobar sentimos que retrocede cuando habla de desposeídos, de desvalidos, de vulnerables, cuando digamos esa es una condición presente que hay que superar, pero que es separada de la visión e incluso el lenguaje de los derechos humanos. El tema de cambio climático y medio ambiente, a no ser el programa de Sembrando Vida, todo lo demás queda fuera, etcétera, ¿no? Les podemos pasar estos documentos. Entonces, ante esto, nosotros hemos hecho una nueva movilización, ya casi acabo. Primero, enviamos una carta abierta a los integrantes de la mesa directiva, se las enviamos en redes sociales, los arrobamos a cada uno de ellos y además las entregamos en sus oficinas con este contenido. Nos la publicó El Universal. Hemos enviado boletines de prensa a diferentes medios. Aquí tengo una muestra de los que nos han replicado. Hoy esperamos más. Animal Político, Reforma, etcétera. Estamos teniendo una activación en redes y les quiero mostrar un pequeño video de 30 segundos, que es el que traemos hoy. Ay, Dios. No se oye, ¿verdad? Tiene musiquita, pero no se oye. Me faltó mencionarles que para esta segunda parte de nuestra movilización ya nos aliamos con otros colectivos, entonces ya no estamos tan solos. ¿Qué queremos ahorita? Nosotros pensamos que ya no es posible que nos hagan caso en las propuestas de mejora que traíamos para la parte programática del Plan Nacional de Desarrollo. Ya lo que queremos ahorita es que se publique completo, que en el Diario Oficial de la Federación aparezcan las 289 páginas. Y si a lo que estuvo construido por la Secretaría de Hacienda conforme la ley marca, le quieren llamar anexo, no tenemos ningún problema, pero sí necesitamos que esto quede en el Diario Oficial de la Federación completo. Esa sería nuestra petición propuesta. Gracias. Muchas gracias a la coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia, Magdalena de Luna Flores. Enriquece la reflexión, su exposición, y seguramente será retomada para el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados. Quiero comentar que están aquí
la diputada Verónica Juárez Piña, la diputada Claudia Reyes Montiel, que nos acompaña en este evento, el diputado Antonio Ortega Martínez, la diputada Susana Rodríguez Zamora, la diputada Frida Esparza Márquez, Frida Alejandra Esparza Márquez, y el diputado Raimundo García Gutiérrez. Gracias por su presencia. Y vamos ahora a escuchar el comentario que nos haga el doctor José Antonio Crespo, a quien agradecemos mucho su presencia, incluso he de decir que doble o triplemente, porque fue con mucha premura la invitación y de veras agradecemos su disposición, es un lujo. Él es un reconocido historiador, analista político y también influyente en la opinión pública nacional. Tiene una larga carrera en la academia, es autor de diversos libros e investigaciones que se han publicado en el país y fuera de México, doctor en Historia, maestro en Sociología Política, licenciado en Relaciones Internacionales, es autor, como ya lo dije, de diversos libros que han sido pues básicos para todos los que nos dedicamos a la política o al estudio de la misma. Y en los medios es un destacado editorialista en el diario El Universal y en programas de radio diversos, y también en mesas de análisis, como un programa ya de mucha tradición y de mucha influencia, El Primer Plano de Canal 11, informativos en Canal 40 y en Televisión Azteca, siempre analizando con nueva perspectiva la realidad política nacional, y a quien le agradecemos mucho que nos brinde un comentario sobre esta publicación. Gracias. Pues les agradezco mucho la invitación para comentar este documento que está relacionado en general con todo lo que está ocurriendo a partir del año pasado, de tal manera que se presta, digamos, a una reflexión incluso más amplia de lo que específicamente está ahí contenido. Debo decir que en muchos de los temas más bien aprendo, porque no soy especialista en muchos de los temas que están abordados en el Plan Nacional y que por lo tanto ustedes también tratan. Jurídicamente tampoco soy abogado, por lo tanto las reservas que ustedes hacen aquí jurídicas más bien aprendo. Esto me sirvió para aprender a decir, tiene estas limitaciones, tiene estos problemas, estas contradicciones, pero, repito, me voy a ir más bien a un análisis de lo que políticamente está reflejando este Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno actual. Y empezaría yo diciendo, y coincidiendo con Magdalena, en que el documento en sí mismo pues refleja, por un lado, una contradicción que estamos viendo en el propio gobierno. Sé que todos los gobiernos tienen contradicciones, tienen errores, no hay gobiernos perfectos, pero aquí creo que sí hay una característica específica en una serie de contradicciones en sus políticas, en sus dichos, en sus declaraciones. Y aquí la contradicción que queda de manifiesto en el propio Plan Nacional es el hecho de que haya habido dos, ¿no? No recuerdo desde que hay esto del plan, que hubiera un plan nacional con ciertas características, con ciertas propuestas, con ciertas cifras, y de pronto sale el otro que le enmienda la plana y que maneja incluso cifras distintas, cálculos de crecimiento económico, por ejemplo, diferentes a los de la propia Hacienda. Entonces esto, más allá de decir, oye, pues aquí hay una contradicción que pasó y que podamos inferir qué es lo que pasó, que algunas de las cosas y de las proyecciones y pronósticos que hace Hacienda no le gustaron al jefe del Ejecutivo, como lo hemos visto incluso en las mañaneras muchas veces, ¿no? Que funcionarios de alto nivel, secretarios a veces, subsecretarios, dicen una cosa y son desmentidos al día siguiente en la mañanera por el propio presidente. Entonces aquí, más bien el segundo documento pareciera una ratificación de lo que es el programa de campaña que habíamos venido oyendo desde hace 12 años y que está plasmado, por cierto, en los libros distintos que ha escrito López Obrador con motivo de las distintas campañas.
Entonces, como que se recogen muchas de las ideas y propuestas básicas de esos libros, que son los de la campaña, la larga campaña de 12 años, y por otro lado el corregirle la plana a las cosas que no le gustaron de lo que Hacienda, con bases más firmes me parece a mí, con datos más concretos, más duros, está proyectando. Entonces, no, eso no me gusta, entonces viene una visión incluso muy distinta. Pero eso es un síntoma justamente de este gobierno. Y el otro punto que recalcaba Magdalena, y en el cual coincido, es que lo que está reflejando es la incertidumbre. No solo las contradicciones internas al interior del propio gobierno, sino la incertidumbre, que me parece que es una de las características de este gobierno. Incertidumbre respecto de qué, que incluso desde lo que vimos desde el triunfo mismo de Morena el año pasado, que se cumple justamente ya un año, el lunes, se empezaron a tomar decisiones desde antes de que se tomara el gobierno propiamente, ¿no? Algunas decisiones incluso importantes que empezaban a marcar por dónde podría ir este gobierno, y que yo digo que ahí se empezó a marcar la incertidumbre, o quizás desde antes, desde la campaña misma, precisamente porque habían muchos mensajes encontrados. De repente se decía una cosa, de repente se corrige, se contradice, al grado en el cual muchos de los actores sociales, económicos, políticos del país e incluso internacionales, he oído comentarios, o desde entonces oía comentarios decir, bueno, ¿para dónde va esto? A mí varios periodistas o incluso de embajadas me preguntaban como analista, pues si gana López Obrador, que yo les decía, todo apunta que sí, desde el año anterior, desde mi punto de vista, estaba todo enfilado que iba a ganar López Obrador. No sabíamos con qué ventaja, no sabíamos con qué presencia en el Congreso, pero para mí apuntaba todo que estaba puesto ya para que el triunfo de López Obrador se iba finalmente a realizar. Pero me decían, ok, gana López Obrador, ¿y para dónde apunta? Y yo decía, pues no sé, realmente, porque una cosa es el programa y las propuestas concretas que puede hacer, que de repente las dice, las contradice, las matiza, según incluso a veces con el grupo con el que se halle, algunos les dice unas cosas, a otros les sugiere otras, sino por el estilo mismo de política que ha marcado, digamos, la figura de López Obrador. Entonces yo decía, pues francamente no sabemos hasta dónde, qué va a hacer o qué no va a hacer, de todo lo que dice, qué sí va a cumplir y qué no, qué es propio de la campaña o qué sí se va a tomar en serio para llevarlo a cabo. Pero sobre todo la decisión del aeropuerto, más allá de las discusiones técnicas, ambientales que pueda haber al respecto y de motivos de corrupción, que yo no me extrañaría que lo hubiera, pues sí ha habido corrupción por todos lados, y fue muy rampante, por cierto, en el gobierno pasado, pero más allá de eso, en términos de la señal que mandaba el gobierno, era pues de incertidumbre, porque decir, si un proyecto avanzado, de un proyecto que les llaman pactos de Estado, en donde ese pacto de Estado implica, que no es algo escrito, son como reglas no escritas, que los países cumplen en general, o los gobiernos, que es un contrato de esa magnitud, un proyecto de esa magnitud, contratado bajo un gobierno, normalmente es respetado por los gobiernos siguientes. Si no si lo echas abajo, ilegalmente de pronto puedes tener todos los elementos para decir, no, pues, yo como nuevo gobierno suspendo, detengo este proyecto por X y Z razón. Sí, pero estás rompiendo también un pacto de Estado, con lo cual las señales que mandas hacia afuera, pero también hacia adentro, en términos, por ejemplo, de mercados, de inversión, es, pues entonces yo no puedo saber si un proyecto en el que yo me meta de esta magnitud va a ser respetado, ya no digamos por este mismo gobierno, sino por el que sigue. O sea, esa falta, digamos, de credibilidad, certidumbre y confianza de un gobierno la puedes transmitir a todo el país por un buen número de años. Porque si así como este gobierno incumplió, yo que sé que el próximo gobierno, o sea, le quita seriedad no solo al gobierno que hace eso, sino al país. Quitas la credibilidad al país, decir, pues igual que este gobierno me echó para atrás un proyecto de esta magnitud, donde se puede haber perdido por lo menos tiempo, en el mejor de los casos, pero puedes haber perdido dinero, puedes haber perdido alternativas, costos de oportunidad, como dicen los economistas. Es decir, es que yo metí al aeropuerto bonos y dinero que pude haber metido un proyecto en Brasil o en Tailandia o qué sé yo, pues me lo van a recuperar, pero de todas maneras tenía yo otras alternativas. Bueno, eso le hace perder al país cierta credibilidad como país, repito, no solamente el gobierno vigente, sino de pronto decir, no, pues en ese país no cumplen, en ese país pueden cambiar de proyectos de un sexenio a otro,
porque igual que me garantiza que el próximo gobierno, sea del partido que sea, no vayan a hacer algo parecido y que el dinero que yo meto para un proyecto en este gobierno, avalado por este gobierno, pueda ser echado para atrás por el siguiente. Ya rompiste una confianza y una credibilidad que cuesta, como todo el mundo sabe, cuesta mucho construirla y muy rápido destruirla. Pero más allá de eso y de los costos económicos y costos de oportunidad de lo que se ha hecho, muchos números y proyecciones y demás, es la incertidumbre de qué puede hacer ya ahora volviendo a este gobierno, independientemente de cuáles gobiernos vengan después o de qué partidos. Pero este gobierno, es decir, si se calculaba que por racionalidad casi elemental no se iba a hacer una jugada de esa u otras decisiones, si no lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer el presidente, porque le va a costar económicamente no solo al país, sino a su propio gobierno, en términos, digamos, de racionalidad económica o administrativa. Como estamos viendo los recortes que le llaman de austericidio, porque entonces se va más allá de lo que en principio yo estaba totalmente de acuerdo y creo que muchos estábamos de acuerdo, decir, claro, se han pasado de gastos en muchas instituciones gubernamentales y públicas, hay gastos excesivos, bonos de más, privilegios, salarios quizá excesivamente altos, sí, que se recorte. Y los expertos decían, cuando yo platicaba de eso con mis colegas del CIDE o del Colegio de México, economistas de cuestiones administrativas, decían, mira, lo que se va a ahorrar con eso, realmente con los puros privilegios de la burocracia dorada, es muy poquito, en términos de dinero es muy poco. Simbólicamente puede ser algo importante y yo lo apoyaba desde esa perspectiva, de decir que realmente no se haga una aristocracia pública, burocrática, administrativa, que realmente esté muy alejada del resto del país, en un país tan desigual, no tan pobre, sino tan desigual como México. En símbolos políticos me parecía muy bien, pues decían, pero le va a permitir un ahorro muy pequeño, no va a alcanzar para los programas sociales tan ambiciosos que estaba planteando López Obrador. Bueno, viene eso y el recorte empieza a irse mucho más abajo, al grado de afectar, que eso es algo que, por ejemplo, Gerardo Esquivel, un gran economista que estaba en el equipo de López Obrador, andaba asegurando en diferentes mesas, yo asistí a una o dos de esas, decía, no, los programas sociales son hasta donde nos dé el financiamiento sano, no vamos a recortar más de lo que se va a recortar en lo que se puede recortar, pero hasta donde nos den los programas, y no a la inversa, que era el temor que tenían muchos del sector empresarial, de sectores de inversionistas, de banqueros, etcétera, decir, oye, ¿hasta dónde va a llegar estos recortes y hasta dónde y con qué van a alimentar los programas sociales? Entonces, Esquivel decía, y por eso a lo mejor ya no quedó como subsecretario de Hacienda, porque él mantuvo su posición de decir, hasta donde nos den los recortes que no afecten la viabilidad y la eficacia de las instituciones, de los programas, de salud, etcétera, hasta que no afecte, solamente en esa medida, y ya veremos de dónde vamos encontrando otros recursos para ir alimentando esos programas. Esa era la propuesta que él estaba divulgando. Pues resulta que no. Entonces se genera la incertidumbre. ¿Cuáles son los límites de racionalidad de este gobierno que puedas tú calcular hasta dónde llega o no? Se rompieron. Por eso digo que es la incertidumbre. Oye, no va a ser lo del aeropuerto. ¿Cuánta gente llegó a creer? Yo entre ellos, hasta que en las últimas 2 semanas, los mensajes que empecé a oír, no sé si lo va a echar para atrás. Sí lo va a echar para atrás. Pero ¿cuánta gente llegó a creer que decir no? Incluso lo de consulta, a lo mejor la consulta que hizo, es para decirle a su electorado que creen. Una mayoría que reflejaban todas las encuestas representativas de que la mayoría no quería que se cancelara Texcoco. Entonces muchos calculaban, decían, mira, esta consulta que está haciendo, improvisada, sesgada, mínima de 1 o 2% de ciudadanos, es para tener elementos para decirle a su electorado, oigan, pues no, la mayoría está decidiendo que se continúe Texcoco, ya sea en la modalidad en la que estaba, o incluso dándoselas como concesión a los empresarios, que esa era otra de las posibilidades. Pues no, resulta que sí. Entonces, el cálculo de racionalidad de hasta dónde se puede llegar o no en este gobierno se rompió. Y con otras decisiones hemos visto también algo parecido. Cuando dices, oye, es que esto no es racional desde el punto de vista de rentabilidad económica, por ejemplo, muchos de los otros proyectos del Tren Maya o de la refinería, que también era otra de las cosas que tanto Esquivel como Romo difundían en las pláticas que tenían en la campaña. La refinería va a ser, si acaso, rescatar las que hay, que sabemos que están a un 40-50% de su capacidad. Las 6 que ya estaban
hechas, construidas, pero no va a haber nuevas. Eso decía Romo y su equipo. Bueno, pues resulta que sí, pese a que hay muchísimos elementos e indicadores que dicen que ya no es viable, que no es rentable, que las cosas han cambiado en términos del mercado internacional de petróleo, etcétera, ¿no? Todas las consideraciones técnicas, administrativas que dicen no conviene, vas a meter una gran cantidad de dinero, que por cierto se los dejas en todo caso de meter a los programas sociales, para algo que no va a funcionar. Entonces, la racionalidad económica y administrativa ya no es una guía de certidumbre, una guía de referente, decir hasta dónde puede o no puede llegar el actual gobierno en sus decisiones. Ya no. Entonces dices, pues cualquier cosa la puede hacer, sí, y con eso te mueve todos los referentes de qué puedes esperar de las decisiones que se toman en distintos ámbitos. Lo vimos un poco también, digamos, con lo de la migración, que estamos viendo ahora, cuando se anunció el abrir la frontera sur para distinguirse de los otros gobiernos con un sello de humanismo. En términos de humanismo y derechos humanos podía estar totalmente de acuerdo. Sí, es que bueno, son personas con varios problemas, con una crisis humanitaria en sus países. Sí, pero resulta que hay muchas otras cuestiones, como es el hecho de decir, sí, pero no van a ser los 6,000 de la primera caravana que entró. Se van a seguir y seguir y seguir y seguir, al grado en el cual la capacidad del país de absorberlos adecuadamente, pues quién sabe si son 500,000 y luego 1,000,000 y luego quién sabe cuántos. Si tú abres las puertas de par en par, va a tener consecuencias. Y sobre todo también el cálculo era, y se van a seguir Estados Unidos generándote un problema diplomático grave con Estados Unidos, que quién sabe cuánto nos va a costar. Lo dijeron los expertos. Desde que se empezó, desde el año pasado, a decir, se abre la frontera sur por razones humanitarias, sí, pero te va a generar problemas diplomáticos y problemas también de cómo absorbes tal cantidad de gente. No van a ser 6,000 ni 20,000, decían, van a empezar a entrar. Entonces, la propia racionalidad de los proyectos y de cómo se aterrizan no son un referente para calcular qué se va a hacer y qué no se va a hacer, hasta dónde puede llegar el gobierno y qué límites tiene. Si no, este límite no lo pasa. Pues ya vimos que no hay límites. Entonces eso sí genera incertidumbre, que tiene consecuencias de parálisis de inversiones, de mercados, de muchas inversiones que ya estaban comprometidas y están detenidas, nacionales e internacionales. Y por lo tanto eso se refleja, como ya lo han dicho mucho los especialistas de este tema, en las perspectivas de crecimiento y en las calificaciones, que sí tienen consecuencias. Las calificadoras podemos decir lo que queramos de ellas, podemos tacharlas de lo que quieran, de conservadoras, de neoliberales, de responder a pues sí, pero ¿qué creen? Les hace caso los inversionistas, son un indicador. Podemos descalificarlas lo que quieran, con y sin razón si quieren, pero ¿qué creen? Si son un referente real. Entonces, obviamente, las calificaciones se van a la baja, las perspectivas van a la baja, y eso repercute en círculo vicioso, es decir, entra menos dinero, se suspenden o se detienen inversiones, se buscan alternativas en otros países, y entonces menos empleo y menos crecimiento, ¿no? Y empiezas tú a generar un círculo vicioso a la baja. ¿Hasta dónde puede llegar? Quién sabe, pero va un círculo vicioso a la baja. Pero nada más destacando de nueva cuenta el punto que quería resaltar es la incertidumbre. Entonces sí, se refleja la incertidumbre efectivamente en el documento desde cómo nace y desde las contradicciones internas que tiene. Y yo diría, en los otros temas, tampoco voy a opinar porque no soy experto en la mayoría de estos temas, pero voy a salirme un poquito, pero vincularlo con el tema en el que sí manejo yo, que es el tema, digamos, de democracia, democratización. Hay uno de política y gobierno, con algunos aspectos de federalismo, ¿no?, en los estados, de constitucionalismo, pero les quiero platicar una pequeña anécdota que hace algunos meses, creo que 3 meses o algo así, fui invitado por la Secretaría de Gobernación, ya la actual desde luego, a una mesa como con unos 10 colegas de distintos colores o posiciones, digamos, políticas, politólogos, constitucionalistas, para alimentar lo que nos dijeron que sería la propuesta en materia de democracia para el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces vertimos nuestras opiniones, cada quien según su especialidad, y vi muy pocas de las que ahí se virtieron aquí reflejadas. Desde luego las que yo hice, para nada. Que tienen que ver un poco con lo electoral, que ahorita volvió a surgir el tema. Yo quería aprovechar este foro con ustedes, esta oportunidad de platicar con ustedes,
para destacar un aspecto de lo electoral que yo propuse que se incorporara, y incluso les dije, bueno, depende de lo que ustedes quieran, de hasta dónde quieren llevar la democracia o no, y que en algún momento incluso lo platiqué con la secretaria de Gobernación, cuando acababa de llegar el gobierno, Olga Sánchez Cordero, se lo comenté, este punto que es de la reforma electoral, de las cosas que se están manejando, muchas preocupantes desde luego en términos, otra vez, de reducir el financiamiento del INE a grados que se haga inviable. Yo también estaría de acuerdo, y fui de los que yo decía, el INE es demasiado grande, el INE tiene muchos gastos quizá injustificados, se pueden hacer varios recortes, pero si te vas a tratar de recortarlo al 70%, se puede hacer inviable, como hemos visto que pasa con otras instituciones, y lo que hemos ganado en términos de confiabilidad. Al grado en el cual, cuando me dice mucha gente, antes del PRD también, que ahora están en Morena, me decían, es que no teníamos democracia. El señor, no, perfecta, no. La democracia ninguna democracia de las que conocemos ahora, incluso de las más avanzadas, nacieron como son. Las democracias escandinavas, la de Inglaterra, la de Estados Unidos en lo que cabe, son algunas de las más antiguas, tenían muchísimos problemas al nacer. Lo que tienes que hacer es corregir, profundizar, pero sin abandonar el proyecto democrático. Entonces, cuando se decía, es que en realidad la democracia mexicana no es tal, es simulación. Y ahora ya lo vimos, yo decía, el día que el PRD o que el proyecto de izquierda, o después ya convertido en Morena, ganen con un cierto margen, que ni siquiera tenía que ser tan grande, 2006 es porque fue un margen muy pequeño, muy dudoso desde luego, pero es que porque el margen tan chiquito sí puede, una pequeña, mi posición ahí fue, un pequeño monto de irregularidades te cambia el resultado. Si ganaste por menos del 1%, con 1% no se necesitaba el 10% de los que hablaba López Obrador y que eran difíciles de probar. Con 1% se te modificaba el resultado. Pero eso pasa no solo en nuestra democracia, lo vimos en Estados Unidos, sobre todo en el 2000, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en las democracias más avanzadas. Donde hay un empate técnico, hay problemas y lo que tienes que hacer es transparentar al máximo, cosa que no se hizo en 2006. Mi postura era que sea transparente todo lo que la ley permite o permitía en ese momento. Pero entonces yo, volviendo a decir qué tanto hemos avanzado en democracia electoral, yo decía, mucho, porque se permitió la alternancia del 2000, que si en su momento en el escenario, en lugar de la ventaja que tenía Fox, hubiera sido el ingeniero Cárdenas, hubiera ganado. Si en el segundo lugar se posiciona en lugar de Fox el ingeniero Cárdenas, hubiera podido ganar igual que Fox ganó y se le hubiera reconocido el triunfo. Yo decía, cuando López Obrador tenga un margen de 5% por lo menos, no del 30%, va a ganar y se le va a reconocer, no va a haber posibilidad incluso de que los intentos de fraude puedan concretarse. En este mismo proceso mucha gente, incluso de Morena, me decía, nos van a hacer fraude. Yo les decía, yo no dudo que intenten, como lo vimos en el Estado de México, en el 17, pero no es la circunstancia igual que en el Estado de México. Pueden intentar hacer lo que hicieron en el Estado de México a nivel nacional, y estando el PRI en tercer lugar, y con la ventaja que ya tenía López Obrador desde el 17, el 5%, decía, no les va a funcionar. Yo no garantizaba que no lo iban a intentar, si lo acabábamos de ver en el Estado de México. Pero no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el sistema electoral ya avanzó lo suficiente para que en todo caso pueda ser alterado el resultado, pero con márgenes pequeños, no con un margen más amplio, con un margen decisivo. Y entonces yo decía, comparen ya cuando pasó la elección del 2018 con la de 1988. A ver si no hemos avanzado. Tanto que el posible triunfo del ingeniero Cárdenas no se reconoció con todas las irregularidades que muchos recordamos. Otros, los jóvenes no, pero los que estábamos ya desde entonces, ¿qué comparación con la del 18? Para nada. De tal manera que sí se ha avanzado, y si se le recorta al INE a ese grado que se pretende, se va a volver disfuncional otra vez. Y si se le quita la autonomía, que muchos pensamos y sospechamos que se le quiere quitar, la autonomía para colonizarles, el término que se utiliza en la bibliografía de las llamadas democracias iliberales, democracias que de pronto surgen democráticamente, prevalece cierto grado de democracia suficiente, pero el poder del gobierno que llega por vía democrática empieza a ser usado para restringir lo que hay de democracia. Pues no es gratuita. De hecho, desde el principio decíamos, van a ver cómo van a intentar irse contra el INE,
porque lo están haciendo ya con el INE, perdón, de educación, ya lo hicieron, lo están intentando por aquí, por allá, en diferentes instituciones, en diferentes comisiones reguladoras, están colonizadas ya prácticamente totalmente por Morena, y decíamos, con el INE seguramente van a intentar algo por el estilo. Entonces, mantener la autonomía del INE, cuidar que los recortes que sí se pueden hacer, lo de la urna electrónica sí puede ahorrar mucho dinero y sí puede ser muy eficaz incluso en términos de la precisión y la velocidad de los resultados. Con urna electrónica no hubiera pasado lo del 2006, haya ganado quien haya ganado, que yo no sé quién ganó en 2006, con urnas electrónicas no hubiera pasado eso. Bueno, y se puede ahorrar mucho dinero, bastante dinero, pero decir, incorporar como ustedes como bancada y hablarlo con los otros partidos de oposición, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, cuidar la autonomía del INE, si acaso buscar nuevas fórmulas, porque algo que había y que incluso yo también critiqué fue la partidización de los consejeros por cuotas. Bueno, pues ya había una cierta ganancia porque ya era cierto equilibrio de los partidos más importantes, desde el 94, ya cada partido propuso algunos de los consejeros. Pero ok, si se quiere avanzar todavía más y darle mayor autonomía y mayor independencia a los propios consejeros, hay fórmulas que se han aplicado en algunos otros temas aquí en México y también en otros países para incluso despartidizar a los consejeros y darles mayor autonomía, ya no solo respecto del gobierno, cosa que se logró cabalmente en el 96 con el IFE, sino también de los partidos. Bueno, se puede avanzar hacia adelante, pero si lo que quieres hacer es regresar a que sea el partido oficial el que controle las decisiones del INE, nos vamos 30 años para atrás, 30 años para atrás. Entonces, y otra cuestión que yo he visto que no está en el debate, que habría que incorporar en todo caso como carta de la oposición para negociar incluso cualquier reforma electoral que se quiera volver a hacer. Si es que la van a retomar, ya no sabemos si lo van a seguir retomando la idea de la reforma electoral, incluso lo de ahorita menciono algo de la revocación de mandato, es quitar ya la sobrerepresentación de los partidos. Eso era desde el 2000, desde el 96, desde el 96, que la sobrerepresentación de las cláusulas que había de gobernabilidad que favorecían al partido mayoritario claramente, lo que pasó en el 96, si ustedes recuerdan, es que se bajó al 8% como límite por partido. Y ahí recuerdo, porque yo fui parte del seminario de Chapultepec que hizo la propuesta formal de esa iniciativa, quienes lo dirigían en ese seminario, ustedes recuerdan, fue Santiago Krill y Ortiz Pinchetti, que es hoy el fiscal electoral. Pues ellos lo organizaron, muchos participamos. En la propuesta, la mayoría de las propuestas quedó plasmada en 96. Sí había la disposición de Zedillo en ese momento de abrir el sistema electoral. Pero lo que no quedó fue quitar la sobrerepresentación ya completamente. De tal manera que en términos esencialmente democráticos, lo que ocurre en la mayoría de los países democráticos es que el porcentaje de votos por cada partido se traduzca en porcentaje de diputados. Ganaste 20% como partido, quiere decir que 20% de los ciudadanos, de los electores, están votando por esa propuesta, por esa opción. Lo más justo, ya no digamos para el partido, sino para los ciudadanos, es que se traduzca en 20% de las curules de la diputación. 20%, 20%, 15%, 15%. Con el umbral de registro, si quieren, el 3%, 4%, pero una vez por arriba del registro, que se coincida porcentaje de votos con porcentaje, porque es reconocer el valor del voto de los ciudadanos, no es solamente un elemento de justicia para los partidos, sobre todo los partidos minoritarios, partidos pequeños, sino los ciudadanos, si somos, por ejemplo, los de tal o cual partido somos 20%, pues queremos vernos representados en 20%. Bueno, se quedó al 8% en 96 y ya no se volvió a tocar. Desde luego favorecía primero al PRI, después en alguna medida al PAN y ahora favoreció a Morena, pero no en 8%, porque al ir como coalición con 3 partidos, el límite son 24%, 8 por 3, y entonces quedó en 20%, como ustedes lo saben. Realmente fíjense que independientemente de que hubiera ganado López Obrador, que yo creo que de todas maneras estaba todo para que ganara, ¿no? Independientemente de los errores que cometieron los partidos, del conflicto entre el PRI y el PAN, que fue fatal, porque le abrió fatal para ellos, le abrió todo la brecha a López Obrador, le dio toda
ese conflicto entre el PRI y el PAN les hizo un daño a ellos en primer lugar y les favoreció enormemente a López Obrador. De todas maneras, yo creo que incluso sin ese conflicto hubiera ganado López Obrador. Creo, ya es contrafactual, pero yo creo que estaban todos los elementos para que ganara, pero probablemente no con esa ventaja. De todas maneras, fíjense que, como ustedes lo saben perfectamente, el voto efectivo que obtuvo la coalición de López Obrador, toda la coalición, los tres partidos, fue 45% el voto efectivo, quitando los nulos y todo eso, que se traducirían en 225 diputados de 500. ¿Qué quiere decir? Que el panorama sería otro. Sí, López Obrador en la presidencia, pero el panorama político sería otro. No tendría, a lo mejor con los diputados después que te jalas, pues mayoría absoluta, pero no mayoría calificada. Estaría a 105 diputados de la mayoría calificada aproximadamente, y era muy distinto. Sería otro panorama político. Los contrapesos estarían funcionando mucho mejor, los cambios en las leyes y eventualmente en la Constitución tendrían que negociarse mucho más con la oposición. Entonces yo lo que digo es, una carta que tiene que manejar la oposición, tanto en las dos cámaras, es quitar la sobrerepresentación. A cambio, en todo caso, decir, tú quieres esto y lo otro, y les voy aquí a decir el cálculo que yo haría, por ejemplo, en relación con la revocación de mandato. La revocación de mandato a mí no me gusta como tal, de entrada. Genera muchos problemas, o puede generar muchos problemas. Si de veras quitas al presidente, por un lado dices, oye, a los 3 años quitamos un presidente que ya no nos era satisfactorio a la mayoría. Pues sí, pero entonces el Congreso nombra a alguien y entonces de un presidente que sí fue electo directamente por la ciudadanía queda uno no nombrado por la ciudadanía. O sea, te puede generar problemas. No me gusta la revocación de mandato. Muy distinto a lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, porque ahí la flexibilidad del sistema parlamentario te permite que eventualmente pueda hacer un voto de censura sin demasiados problemas. Pero con la rigidez de los sistemas presidenciales, la revocación de mandato, que a mí sí me gustaría que la hubiera para los legisladores, por cierto, yo sí he empujado a decir, bajo ciertas circunstancias específicas, que pueda haber revocación de mandato de los legisladores, incluso por razones políticas, no solo legales, pero para la presidencia no me gusta. Sin embargo, si fuera una carta, supongamos, una carta de intercambio, es decir, ok, que vaya la revocación de mandato como lo quiere Morena, incluso el día de la elección federal, que sabemos que eso le ayuda al partido oficial, si la popularidad de López Obrador sigue alta, puede ayudar a todos los de como pasó en el 18, ¿no? Entonces se le ayuda a los gobernadores, hay una desventaja para la oposición desde luego, pero para el caso por lo menos del Congreso yo creo que sí, si en esa circunstancia tuvieras ya la representación justa, saldría ganando la oposición, porque por más que votos que jale López Obrador no creo que hayan sido del 20%, y esa es la sobrerepresentación que tiene aproximadamente. Ahorita ya es más, porque por los diputados que se jaló del PRI, del Verde, del PRD. No, pero con los que obtuvo en la votación, con la votación misma, eran cerca de 310. Eran cerca de 310, o sea, de 225 pasas a 310. Es una distorsión enorme. Yo creo que por mucho que López Obrador con su popularidad ya haya dado votos a los partidos de su coalición, no alcanzaban al 20%. Lo que estoy diciendo es que en una transacción hipotética, que yo sé que es muy difícil y demás, entre revocación de mandato el día de la elección federal intermedia, frente a que se quite la sobrerepresentación, saldría ganando la oposición. Por más votos que López Obrador le jalara a sus candidatos de su partido, de todas maneras, si se quedara, si en el 18 fue 45%, a lo mejor ahora sería algo menos. Pues con eso ya de todas maneras llegaría una oposición mucho más fortalecida para generar un contrapeso. Por lo menos sería mucho más difícil mantener la mayoría calificada en la Cámara Baja. Por lo menos. A lo mejor de todas maneras podría obtener la mayoría absoluta, pero la calificada ya no. Ya te cambia el panorama, muy fuerte. Entonces yo sí creo, porque no he visto que esté en el debate, ya no digamos en esta propuesta específica, sino ni siquiera en el debate de la oposición a las bancadas, yo hago la sugerencia de que hablen con sus colegas de otros partidos opositores y con sus correligionarios en el Senado, decir, pónganle énfasis a eso para el 2021, porque eso podría cambiar radicalmente la situación actual en la cual hay mayorías calificadas, con todo lo que eso supone.
Acuérdense que en el 93, en la reforma del 93, incluso se puso un tope, un partido ya no podía tener más del 60% para no tener mayoría calificada. O sea, lo que sí pudo haber tenido, lo que sí pudo tener el PRI, que era la mayoría calificada, ahí se cortó en 93. Claro, pero si vas en coalición, ahora súmenle al Verde, a los partidos chiquitos, el del Bester Gordillo, a lo mejor que logra el registro, pues entonces, claro que otra vez, por una vía de coalición, puedes tener, como ya la tiene la mayoría calificada. Entonces yo sí, no lo comenté aquí porque no apareció nada al respecto, aunque lo propusimos, como les decía, en esa reunión de gobernación, no apareció, por eso me salgo un poco, pero a final de cuentas tiene que ver con algo de la agenda, por lo menos de aquí al 21, y si es que sigue este intento de hacer una reforma electoral por parte de Morena, pues que se discutan también estos temas. Se va a discutir la autonomía del IFE, si los soples siguen o no. Bueno, que se mete este tema también como una carta, en todo caso de negociación. Y con eso termino este comentario sobre esto y esta sugerencia más bien. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este comentario al doctor José Antonio Crespo y pues vamos a escuchar algún comentario, diputado Antonio Ortega. El día de mañana se instala el periodo extraordinario y está ya acordado que mañana jueves veremos Plan Nacional de Desarrollo. Con seguridad nuestra coordinadora Verónica Juárez nos convocará, no sé si hoy o mañana temprano, para perfilar nuestro posicionamiento y el voto del grupo parlamentario. Y la urgencia del evento y de tan distinguidos invitados tiene que ver con que requeríamos conocer el punto de vista de ustedes para alimentar nuestra visión y tener mayor claridad en el voto nuestro, en el debate y el voto nuestro. Así que, primeramente, agradecerle a Magdalena, al doctor Crespo, sus comentarios y no tengan duda, los hemos registrado, los vamos a tomar en cuenta y considérense cuando subamos a tribuna y votemos que ustedes estarán muy presentes en ese momento. Yo quiero hacerle a Magdalena o al doctor Crespo un comentario. La vida política contemporánea en México pudiera ser caracterizada posiblemente en 3 etapas. Una muy larga etapa de más de 60, 70 años quizás de presidencialismo, de partido casi único de Estado. Una segunda etapa de 20 y tantos o 30 años que toman de la primera años, pero que podríamos caracterizarla de transición y de alternancia. Y se empieza a construir una tercera del desmantelamiento del régimen democrático con muchos defectos e insuficiencias que el pueblo, la sociedad, su representación ha construido, y la sustitución por un régimen autoritario, un régimen personalizado, que quizás respaldado por mayorías en el 21, deje en sus manos el destino del país. Pero me refiero a que, a pesar de los cambios, el estilo de gobernar es un tema que valdría la pena reflexionar. ¿Por qué las instituciones han cedido? ¿Por qué los proyectos de nación, las necesidades, las estratégicas reflejadas en políticas públicas ceden
ante la visión del presidente, ante el estilo del presidente, ante la personalidad del presidente. ¿Dónde fallamos, Magdalena, como sociedad activa? ¿Dónde está la debilidad institucional que finalmente se logran las transiciones y los riesgos del estilo se imponen frente a la madurez institucional, frente a la forma institucional con que debiera conducirse la nación? El Pacto por México hizo un intento, obligó a que la Constitución dijera que la Cámara de Diputados aprobaría la propuesta del Ejecutivo, pero finalmente fue insuficiente la propuesta y de nueva cuenta será el estilo del presidente el que determine qué será del país en los próximos 6 años. Sí, muchas gracias al diputado. ¿Algún comentario, Marilena? Doctor. Ahora, Magdalena, si hace algún comentario al respecto. Muchas gracias. Sí, preguntaba, diputado, ¿en qué fallamos? ¿No? Nosotros lo tenemos claro. Creo que vemos dos áreas muy importantes donde hemos fallado. La construcción de ciudadanía, el ser ciudadano, no se limita a acudir a la urna y manifestar tu voto por tal o cual opción política. El ser ciudadano significa participar en las decisiones que se toman en el país, tener conciencia de que cada uno de ustedes, diputados, son nuestros representantes y con ese poder ciudadano poder decir, diputada, mi postura con este tema es represéntame, porque son nuestros representantes. Creo que hemos fallado como ciudadanos en conocer y asumir nuestra responsabilidad de ser ciudadanos. Ahora, aquí hay una falla sistémica porque no es que uno nazca sabiendo eso, ¿no? Hace un rato les decía en mi perfil, yo soy agrónomo. Sin embargo, te metes y te metes y te metes y vas desarrollando habilidades. Nuestro colectivo de 420 organizaciones, que aquí hay algunos miembros que nos están acompañando, gracias. Realmente todas hemos estado caminando y hemos estado aprendiendo en el camino. Para hacer incidencia en políticas públicas, pues cada una tenemos agendas específicas de lactancia materna, pero sabemos que tenemos que incidir en la política pública para bien hacer nuestro trabajo. Entonces, creo que hay una falla enorme en el ser y ejercer la ciudadanía. Y también creemos que hay una falla enorme, pues, en el Congreso, ¿no? De asumirse como lo que son, los representantes de los ciudadanos, no de sus grupos políticos ni de cualquier otro poder. Entonces, ¿en qué fallamos? Nosotros lo vemos muy claro. Como colectivo estamos trabajando en ejercer mejor nuestra ciudadanía, ¿no? Pero, aunque es un colectivo muy grande, 420 organizaciones de la sociedad civil, pues seguimos siendo pequeños con respecto al tamaño del problema, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer acciones decididas para la construcción de la ciudadanía. Y con respecto a los problemas que se vienen por la falta de un plan nacional de desarrollo robusto y completo, nosotros todavía tenemos fe, esperamos no perderla, en la capacidad técnica de algunos actores que están en la Secretaría de Hacienda. Si bien nosotros encontramos muchísimas deficiencias y áreas de mejora en el documento programático que se entregó, sí consideramos que la forma en que fue hecho y algunos de sus contenidos son rescatables y sí están pensados en que sean una herramienta para el trabajo posterior, ¿no? Programático y presupuestal. Entonces, todo lo que está dicho en ese documento de 64 páginas necesariamente tiene que aterrizarse
en estas herramientas de asignación presupuestal o de orientación de actividades. Entonces, así como se presentó esta discrepancia con 2 planes nacionales de desarrollo, sí estamos a la expectativa de cómo la Secretaría de Hacienda, sobre todo, va a resolver el ejercicio de las políticas públicas a partir del documento que le van a entregar, ¿no? Eso sería. Muchas gracias por su comentario. Y escuchemos ahora al doctor José Antonio Crespo. Solamente un último comentario en relación con la relación que hay entre representantes y representados en las actuales circunstancias. Aparte de esto del reflejo de la representatividad, de lo que ya hablamos, es tomar en cuenta, digamos, que ya hay reelección. Yo también participé en muchos foros y en muchos grupos que estuvimos empujando y impulsando que se retomara la reelección legislativa, sobre todo, desde luego. También las de los alcaldes, ahí yo tenía ciertas dudas, pero en fin, pero la legislativa, desde luego que yo pensaba que había que retomarse. Es un elemento fundamental de las democracias representativas. Los únicos países que no teníamos esto eran Costa Rica, Nicaragua y creo que, México y Filipinas. Pero es un elemento fundamental que se quitó a raíz de la muerte de Obregón, y entonces se quitó la reelección otra vez presidencial que se había violentado, y de una vez quitaron a la de los legisladores para tener al Congreso subordinado al Ejecutivo vía partido oficial. Pero eso no tiene nada que ver con democracia, sino con partido hegemónico. Entonces insistíamos en que había que recuperar la reelección legislativa, finalmente ya se logró. Por cierto, quienes lo legislaron obviamente dijeron a partir de los otros. Es evidente que así tendría que ser en todo caso revocación de mandato. Si al final de cuentas se decidiera que se va a implantar la revocación de mandato a nivel presidencial, es para el siguiente. Este presidente fue electo para 6 años. Nos gusten o no nos gusten sus políticas, pero fue para 6 años. Tendría que ser en todo caso decir, si de veras nos vamos a aventar la cuestión de la revocación de mandato, que empiece a operar, aunque se legislara en esta legislatura, que empiece a legislar para el otro sexenio. Pero bueno, ahí está el punto de la reelección. Obviamente el público no, los electores no están acostumbrados a hacer el seguimiento de su diputado de distrito. Con los de representación proporcional no hay mucho que hacer porque vienen en la misma boleta, no es, como ustedes saben, no es abiertas las boletas en donde el ciudadano también decide el orden, no hemos llegado a ese punto. Entonces, pero con los de tu propio distrito sí hacer el seguimiento, eso requiere de mucha cultura política, mucha dificultad, pero yo digo que en las campañas, cuando se hagan a nivel distrital, los diputados o los candidatos, sí van a haberle leído a quien pretenda reelegirse, le van a leer cuál fue su trayectoria, sus votaciones, lo que hizo o no hizo, para informar a los electores de ese distrito, vean lo que está haciendo o lo que hizo su diputado actual, ¿no? Ahí sí, entonces de todas maneras sirve. Y yo diría en todo caso que para el 21 y otras elecciones más adelante, el problema que veo, además de los que ya señalamos de la ley electoral, es, sí es cierto que la oposición quedó muy debilitada con el año pasado, por razones legítimas o no, explicables o no. El PAN quedó muy debilitado, el PRI no se diga, el PRD también, sobre todo por el desgaje de la creación de Morena. Yo sí pensé desde que surgió Morena, y así lo dije en los foros, que la mayor parte del PRD, conforme se acercara a la elección presidencial, se iba a ir jalando, ¿no? Y que en esa situación iba a dejar al PRD en una situación muy precaria, más que porque hayan hecho tal o cual cosa, ¿no? Sino básicamente por la ruptura de Morena, la decisión. Pero el hecho es de que sí queda la oposición muy debilitada, muy fragmentada, muy dividida al interior de los partidos, lo puedo decir en todo caso con mayor conocimiento de causa, en el PAN y en el PRI lo estamos viendo, acá no sé, pero muy dividida internamente, muy dividida entre ellos, entre los partidos, muy pensando cada uno en cómo me recupero yo PRI, cómo me recupero yo PAN, de tal manera que va a quedar un vacío ahí, que la gente que no votó por López Obrador, más los que se puedan agregar que estén decepcionados o que se vayan a decepcionar de aquí al 21 de lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, el riesgo es de que voltees para el otro lado y digas, ¿para dónde? De hecho, eso ya ocurrió en el 18. Mucha gente que no le gustaba la alternativa de López Obrador tampoco querían fácilmente votar por PRI o PAN o Frente, como estaban en el Frente,
en parte por los candidatos, en parte por muchas razones, pero mucha gente decía, pues es que ¿para dónde, no? Y muchos o anularon o se abstuvieron. Pero eso puede volver a ocurrir, desde luego en el 21, decir, ok, yo ya me decepcioné de López Obrador, está haciendo malas cosas, no cumplió las expectativas que teníamos. De esa franja de votantes obradoristas, menos duros, digamos, no es el voto duro, y que muchos de ellos sí están diciendo, oye, no es lo que yo pensaba. Algunos incluso lo están expresando públicamente. Pues sí, pero del otro lado tiene que haber una oferta confiable. Y ahorita yo veo mucha desorganización, mucha fragmentación, que a final de cuentas, aunque bajara la votación, porque la otra opción entonces es de que esos desencantados, digamos, de Morena o del López Obrador, se pueden ir a la abstención. A lo mejor parte de la explicación del abstencionismo de las elecciones recientes, que fue muy alto, no es esa sola la causa, yo creo, son muchas razones, pues, pero a lo mejor una de ellas es gente que no votó ya por Morena, porque ya ven que la votación de Morena descendió muchísimo, se fue a la abstención. Entonces eso, los opositores tienen que tomar en cuenta, decir, yo sé que el PRD está en un proceso de apertura, de búsqueda, ojalá que se amplíe al grado de incorporar a otros partidos de oposición, Movimiento Ciudadano, el mismo PAN. Tenemos que ser una alternativa confiable, distinta, porque lo contrario, la gente desencantada con López Obrador se va a ir a la abstención. Y aunque la votación sea menor, proporcionalmente puede quedar las cosas más o menos igual que lo que fue en el 18, o no muy distinta. Aunque digas, son menos votos, sí, pero proporcionalmente, en términos porcentuales, puede ser más o menos lo mismo. Entonces, sí creo que la oposición tiene desde luego el reto, ustedes, pero todos los partidos de oposición, de crear una alternativa distinta, confiable, para los que no votaron por López Obrador en el 18, pero también para quienes se vayan desencantando. Que no sabemos cuántos pueden ser, depende, falta mucho tiempo de aquí al 21. Pero todo ese electorado que diga, no, con Morena no, ya me decepcioné, si no les ofreces una alternativa confiable y viable, se va a ir a la abstención. Muchas gracias a nuestros ponentes. Y para concluir los trabajos de esta mesa, escuchemos la intervención de la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, la diputada Verónica Juárez. Muchas gracias por sus comentarios, por sus orientaciones, por sus propuestas. Me parece que a partir precisamente de esta reflexión que estamos haciendo en torno al Plan Nacional de Desarrollo, pues se generan otras rutas que nos permitirán seguir abonándole a nuestro trabajo legislativo, pero también en lo que tiene que ver con el plan, de manera natural debe de darse. Porque miren ustedes, el proceso que se llevó a cabo a partir de la recepción del Plan Nacional de Desarrollo, que entre algunas decíamos, venció el 30 de abril, y con anterioridad a esta fecha, aunque esta es la fecha en la que fenecía el plazo para que el Ejecutivo lo hiciera llegar, pues teníamos la inquietud de recibirlo y de poderlo ver y reflexionar en torno a él. Llegó el último día, ya casi en los últimos minutos para que feneciera el plazo, y decíamos, ¿y habrá llegado en Uber? Yo creo, porque tampoco hubo un evento o una reunión de recepción, y simple y sencillamente fue recepcionado por la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva y punto. Efectivamente nos vimos sorprendidos en principio de que fueran dos documentos, pero cuando uno lee anexo, pues le queda claro que forma parte del documento que se estableció como el Plan Nacional de Desarrollo. Fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, pero nuestra sorpresa fue cuando en la reunión de las comisiones, de las presidencias de las distintas comisiones, se nos dijera que el único documento a discutir y reflexionar en las mismas sería el llamado de 64 páginas. Hubo algunos comentarios en ese sentido, se comentó que no cumplían al menos con lo que establece la propia ley de planeación, y se dijo, este es el plan que se va a discutir, y aunque algunas comisiones hayan recibido los dos documentos, el que tiene que ser es el
número uno que nosotros así lo empezamos a identificar. Ante esta circunstancia y ante no tener la certeza, ¿quién definió que era el de 64 y no el otro documento, el de más de 200? Hicimos la pregunta expresa en ese momento al presidente de la mesa directiva, al diputado Muñoz Ledo, y nos dijo que habían tenido comunicación con el Ejecutivo. Pero como no tuvimos ningún documento oficial que nos diera esa certeza, nosotros nos dimos a la tarea de preguntar al presidente de la República cuál era el documento que teníamos que considerar como Plan Nacional de Desarrollo o si los dos. No hemos tenido hasta el momento respuesta. Digo, es un derecho que tenemos como legisladores hacerlo y me parece que así como lo recibimos con esa informalidad, así como recibimos dos documentos, pues tampoco han tenido cumplir con su responsabilidad de atender una respuesta de un legislador o legisladora. Nosotros, todas y todos, hicimos un análisis exhaustivo a partir de nuestra participación en las distintas comisiones en donde están las diputadas y los diputados del PRD. E insistíamos en cada momento que de origen pues tiene un problema, que no cumple con los requisitos que sí están establecidos en la propia Constitución y los requisitos que están establecidos en la Ley de Planeación. Y que coincido cuando se menciona acá que estamos dejando de ir como la oportunidad histórica, digo yo, porque es la primera vez que la Cámara de Diputados tendría esta responsabilidad y aún más me parece que no exista la sensibilidad ni siquiera de decir tiene algunas deficiencias y veámoslo, cómo lo arreglamos para que podamos contar con una hoja de ruta que nos permita precisamente pues ir a la transformación, al desarrollo, con todo lo que se requiere desde la visión del Ejecutivo que lo enviaría, pero también con la opinión de las diputadas y diputados, porque ahora lo que va a ocurrir seguramente será lo siguiente. Se dice que lo que tenemos que hacer es aprobar o desaprobar. Y como a mí me parece que hay tomada ya una definición del partido mayoritario de aprobarlo, entonces dicen, vamos a mandar todas las observaciones del Parlamento abierto que se dieron y las que tienen las diputadas y los diputados y se las enviamos al Ejecutivo. Tendría relevancia si dijéramos, hay que decirle al Ejecutivo que le faltan algunas cosas o muchas cosas, que estas son las propuestas que se han hecho desde las organizaciones, desde especialistas, desde académicos y desde diputadas y diputados para poderlo enriquecer. Y que nos fuera regresado para que en 30 días, como marca la ley, podamos tener un Plan Nacional de Desarrollo que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas y de quienes participan de una forma o de otra, que además también es una obligación cuando se dice que hay que consultar a los distintos sectores, a los distintos grupos poblacionales y demás. Bueno, hay una definición tomada, se va a enviar, sí, con las observaciones. Hay un problema el que tenemos que resolver pronto, y digo yo que de aquí mañana seguramente, es ¿qué vamos a hacer con el artículo 5º de la Ley de Planeación, en donde se dice que esta Cámara tiene la facultad también de hacer observaciones y evaluaciones del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo? Ya se decía aquí, no hay un diagnóstico serio que nos permita que sea el punto de partida, no tenemos claras las estrategias, los objetivos, no tenemos indicadores, es decir, pues va a ser muy complicado. Pero tenemos que al menos dejar muy claro aquí en la Cámara de Diputados cuál va a ser el mecanismo, o va a ocurrir lo mismo que alguna vez vamos a tener que hacer observaciones y que se queden en el limbo, nada más. Alguien decía, es que en el camino podría mejorarse. Es que nuestra responsabilidad es tener la hoja de ruta clara para que a partir de eso sepamos qué es lo que vamos a hacer. Dicen aquí los dos y coincidían tener certidumbre. Pues bueno, este es un documento que les decía en un principio que sin duda orientará nuestra votación. Hemos coincidido en principio las diputadas y los diputados en que no cumple con los requisitos para ser considerado plan y en ese sentido tener un documento que nos dé certeza. Nosotros seguiremos insistiendo de cualquier forma y vamos a hoy en la tarde, que es la votación del acuerdo en la conferencia, haremos
exteriorizaremos mucho de lo que ustedes han comentado, porque finalmente llevamos a cabo un parlamento abierto. Los dos han comentado que tuvieron participación antes de que de que recibiéramos el documento del Plan Nacional de Desarrollo, y ya vimos lo que ocurrió en términos generales al no ser consideradas, al menos en el documento de 64 páginas, muchas de las propuestas que se hicieron. Nosotros decimos que un parlamento abierto no es parlamento abierto si no se considera lo que se discute y que se comenta ahí, pero me parece que pues no hay que darnos por vencidos, y nuestro voto, por supuesto, que refleja sin lugar a dudas que desde el PRD pues estamos a favor de la legalidad. Por eso es de que seguimos demandando que el plan cumpla con lo mínimo, que cumpla con lo que se establece en la ley, que estamos a favor de fortalecer y de seguir construyendo las instituciones, y que estamos convencidos que siempre el debate y la reflexión y las propuestas que se hagan desde otros espacios siempre ayudan a enriquecer cualquier propuesta y por consecuencia cualquier definición de gobierno. Yo, a nombre del grupo parlamentario, les doy las gracias a ambos, porque sin duda que también sus comentarios nos seguirán orientando. En este caso en particular, retomamos todo lo que nos has comentado en torno a la reforma electoral. Compartiremos con todos ustedes, y si me lo permiten, les hacemos llegar un documento que ha trabajado el grupo parlamentario también con nuestras distintas propuestas y posiciones en este tema, inclusive ya con algunas iniciativas que estamos trabajando en el tema, y con la idea de seguir en que nuestro grupo parlamentario, y todos debieran hacerlo así, no deberían de caminar en cualquier iniciativa si no es acompañado de las organizaciones de la sociedad civil y con opiniones de los académicos y de los expertos, que siempre, sin duda, desde allá orientan nuestro trabajo. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Muchas gracias a la maestra Magdalena de Luna Flores, muchas gracias al doctor José Antonio Crespo, muchas gracias a todos ustedes y a las personas, ciudadanos que nos están viendo por las redes, y a quienes serán también testigos de esta mesa vía canal del Congreso. Muchas gracias.